Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. Siempre hay que venir con una expectativa de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y creerle a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene poder. Amén. Me tocó Hechos 9:32 al 43. Y el tema es la sanidad de Eneas, la curación de Eneas y la resurrección de Tabita. Hechos 9:32 al 43. Voy a dar una pequeña introducción aquí porque vamos a entrar a estos versículos que son muy importantes y vemos a entrar aquí ya en estos versículos al apóstol Pedro. Ya Saulo, ya ahorita, como quien dice, ya no está ahí en Jerusalén, ya lo enviaron a Tarso. Aquí vemos la visita de Pedro en Lida. Dice que después de que las iglesias tenían paz, ya había paz ahí. Porque aquel que asolaba la iglesia y entraba casa por casa para arrastrar a hombres y a mujeres, y los encarcelaba, y aquel hombre rudo, aquel hombre violento, salvaje, que pensaba que hacía el bien, creyendo que Dios le aplaudía en su trabajo, en su obra, este hombre ya se había convertido al cristianismo y ahora predicaba la palabra del Señor. ¿De quién estamos hablando? De Saulo de Tarso, ¿verdad? Ok, cuando Saulo se presenta en algunas de las iglesias, dice que la gente le tenía miedo y que no creían que se había convertido, no creían que ya era un discípulo del Señor. Y por eso también es que Bernabé trataba de calmarlos para que pudieran recibir a Saulo. Más adelante, Saulo disputa con unos griegos que procuraban matarle. Entonces aquí unos hermanos se lo llevan a Cesarea y posteriormente se lo llevan a Tarso, de donde él era originario. Se piensa que ahí Tarso duró varios años. En el verso 31 nos dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y que andaban en el temor del Señor y crecían, dice que crecían y se fortalecían en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Tenían paz porque ya no estaba Saulo. Ahora Saulo está en Tarso. Y aquí entra en escena Pedro, el apóstol Pedro. Empezando en el verso 32, la semana pasada se iba a compartir los versos 32 al 35 con el título de la curación de Eneas. Pero tanto como Francisco y el pastor Ovalle les faltó compartir estos versos, a mí no me tocaba esto, hermanos, la verdad. Pero creo que firmemente que el Espíritu Santo los frenó a los dos. Yo sé que Dios tiene control de todo. El Espíritu Santo los frenó, que dejaran estos 4 versículos para este domingo. Y por otro lado, el Espíritu Santo a mí ya me estaba preparando. Al pastor Isaac le toca la prédica.
No sé cómo lo estaba guiando él ahorita nos va a platicar cómo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo ya me estaba a mí equipando con esto. Así que compartiré del capítulo 9, 32 hasta el 43. Así que vamos a dar inicio con el tema de la curación de Eneas, versos 32 al 35. Y después pasamos a Dorcas, es resucitada. Vamos a leer estos versos. Hechos 9, 32 al 35. Dice la palabra del Señor. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ahora pasamos al verso 36. Dorcas es resucitada. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose, entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope y en casa de un cierto Simón curtidor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, amado Señor, yo me pongo en tus manos, y pongo en tus manos también a cada persona que está aquí, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que obres en nuestro corazón, que nos prepares para recibir esta palabra. Señor, esta palabra tiene poder para sanar y para resucitar. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque tú eres el merecedor de la gloria. En el nombre de Jesús te pido que me uses. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Verso 32. El apóstol Pedro está visitando a todos, dice que a todos, pero también vino a los santos de Lida. Lida es una ciudad ubicada entre Jope y Jerusalén. Se dice que está a unos 16 o 20 kilómetros de Jope, que son como 3 horas de camino. Pedro estaba en Lida
y luego le mandan llamar desde Jope. Vemos cómo el Señor está preparando a Pedro para entrar a predicarles a los gentiles acerca de la obra de Jesús. Y vemos aquí a Pedro como todo un apóstol, haciendo señales, prodigios y milagros. Y hermanos, tenemos mucho que aprender del apóstol Pedro, porque es un ejemplo a seguir. Por esa pasión que tiene por las almas. Vemos cómo Pedro está dedicado a servir a su Señor, porque tenía una encomienda que Jesús le había dado. No sé si se acuerdan cuál es esa encomienda que Jesús le había dado. Exactamente. La encomienda era apacentar las ovejas del Señor. Vamos a Juan 21, del 15 al 17, lo que nos dice. Juan 21, del 15 al 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Ahí en Lida, apacentando las ovejas del Señor, ¿verdad? Entonces, Pedro llega a Lida y halló a uno que se llamaba Eneas. Y este Eneas tenía 8 años que estaba en cama y era paralítico. No nos dice cuál era la causa de su enfermedad. Solamente nos dice que estaba paralítico. Pero Pedro llega ante él y le dice: Eneas, Jesucristo te sana. Si notan que Pedro no le dijo: yo te sano. No le dijo así. Y a pesar de que en el capítulo 5 de Hechos ya le habían llevado allí a enfermos a Pedro y los había sanado, Pedro no se sentía como dándose el crédito a él de que él lo podía todo. Por eso él dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Vamos al capítulo 5 de Hechos, versos 14 al 16, donde dice que hasta la sombra de Pedro sanaba. Vamos a leer. Dice: y los que creían en el Señor
aumentaban más. Gran número, así como de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, dice, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Dice que todos eran sanados. Vemos cómo Dios usa a Pedro con este don de sanidad. Pero él no se daba el crédito, hermanos. Pedro le daba la gloria a Dios. Por eso le dijo a Eneas, Jesucristo te sana. Qué poderosa es esta palabra, ¿no? ¿Cómo te sentirías si estás enfermo y que te digan, Jesucristo te sana? O que te digan, no, tú ya no tienes remedio, ya te vas a morir. De esas personas no queremos, ¿verdad?, que nos desanimen. Queremos personas que nos animen. Y personas que sean llenos de fe, que crean en el poder del Señor. Esta palabra impacta y tiene poder, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. El jueves vi a mi hija Jessica para llevarla al doctor. Y en el camino le dije que me leyera estos versículos. Estos los que estoy compartiendo ahorita. Hechos capítulo 9, del 32 al 43. Y cuando llegó al verso 34, que dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Le dije, para ahí. Para los que no saben, mi hija Jessie está pasando por una enfermedad de cáncer en la tiroides. Le dije a mi hija, personalicé esto, le dije, Jessica, Jesucristo te sana. Se lo repetí varias veces, hermanos. Jessica, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Le dije, recibe tu sanidad. Y dijo, lo recibo en el nombre del Señor. Hemos estado orando por ella. Me habla la hermana María Ovalle, me dice, me pregunta por el estado de Jessie. Y me dice, mi esposo y yo hemos estado orando por ella. Hermanos, ¿creen en milagros? ¿Creen que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Hemos estado pidiendo, hermanos, rogando a Dios por ese milagro de sanidad para mi hija. Por el momento, nada más le hicieron un ultrasonido en la tiroides y el doctor dijo que el cáncer no ha crecido. Y según lo que se ha dicho de esto es de que cuando hacen una biopsia, en ocasiones el cáncer se desparrama. Pero hemos estado viendo, hermanos, la mano de Dios en estas oraciones.
Y por lo tanto son buenas noticias en que el cáncer no ha crecido. Dijo el doctor que ha disminuido. Yo creo que las oraciones que hemos hecho a su favor están haciendo efecto. Mande. Amén. Amén. Para la gloria de Dios. Mi hija está embarazada, tiene 6 meses, no la pueden operar hasta que dé a luz. Le dijeron que la quieren ver una semana antes de que nazca la bebé. Creo que le van a hacer un chequeo, no sé qué chequeo. Pero confiamos en Dios, en que ese cáncer va a desaparecer. En el nombre de Jesús. Porque he pedido a Dios que arranque desde la raíz ese cáncer y que nunca más vuelva. Sigamos adelante, hermanos. Me habían pedido que compartiera esto en el estado de la familia Casa del Alfarero, pero dije, me voy a esperar para compartírselos, que todos estén aquí presentes. Sigamos adelante. Cuando Pedro le dice a Eneas, Jesucristo te sana, al instante le dice, levántate y haz tu cama, le dice. Y Eneas enseguida se levantó. Pero, ¿cómo se levantó si estaba paralítico? Eneas se levantó, hermanos, porque le creyó al Señor y tuvo fe. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos hacer nada, porque la fe es creer en Jesús. Y tuvo fe que el nombre de Jesús tiene poder para sanar. Eneas quedó sano. Dice que todos los habitantes de Lida y Sarón vieron este milagro. Dice que se convirtieron al Señor. Se convirtieron nada más viendo cómo Dios sanaba a Eneas. Pasemos ahora, hermanos, a los versos 36 al 43, donde Dorcas es resucitado. Verso 36 dice que había en Jope una discípula llamada Tabita. Tabita es en arameo y Dorcas es en griego. Y en ambos casos su nombre significa gacela. Y gacela es uno de los animalitos que representa belleza, pero también representa gracia. Y obviamente esta discípula le hacía honor a su nombre y su ministerio era de hacer misericordia con las viudas y con la gente también que veía ella necesidad. Esa era Tabita. Aquí nos habla que era una discípula, y esta palabra discípula aparece solo una vez en la Biblia, porque aparece muchas veces discípulo, pero discípula no.
Pero aquí solo se le llamó discípula Tabita. ¿Alguien sabe qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo. Y al ser seguidor, aprendemos y hacemos también. O sea, debe de haber acción. Hacemos lo que Cristo hace. Porque Jesucristo muchas veces dijo que Él era ejemplo. Y debemos de seguir ese ejemplo. Dice que Dorcas abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. O sea que Tabita o Dorcas era una verdadera discípula del Señor. Era dadivosa, era virtuosa, respetuosa, casta, prudente, amorosa. Era una mujer ejemplar, hermanos. Vamos a ver el verso 37 al 39, donde dice que Tabita enfermó y murió. Dice: versos 37 al 39. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Esto era lo que hacían en aquellos tiempos, cuando moría una persona, preparaban su cuerpo y la ponían en una sala. Y ese mismo día lo sepultaban para que el cuerpo no se descompusiera. No es como ahorita que los llevan y los preparan y pueden durar varios días y los meten también en congeladores para que el cuerpo pueda aguantar. Dice, verso 38, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Aquí vemos la solicitud de Pedro, que luego fue con ellos. No dijo luego o después o no tengo tiempo. No, fue, tenía el corazón de ir al menos a dar ánimo, a tranquilizar, a consolar a aquella gente, ¿verdad?, que estaban pasando ese tiempo de muerte, de la muerte de Tabita. Dice que levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, Tabita enfermó, pero también murió. Se puede pensar uno, ¿verdad?, que cómo es posible que una mujer ejemplar como Tabita muere. Pues sí es posible que murió. Ahora Tabita está muerta. Verso 38 dice que Pedro estaba en Lida, cerca de Jope, y los discípulos enviaron a 2 hombres que le rogaron a Pedro que fuera con ellos y que no tardara. Ellos querían ver a ver qué podía hacer Pedro ahí.
porque ellos sabían cómo Dios usaba a este hombre en hacer milagros, prodigios, maravillas. Entonces Pedro inmediatamente fue con ellos. Y cuando llegó, vio que las viudas rodeaban a Tabita y llorando, le mostraban a Pedro las túnicas. ¿Se imaginan, hermanos? Las viudas diciéndole: mira, Pedro, ¿qué me hizo? Ella me hizo este vestido, ella me hizo esta túnica, mira, es una buena mujer. ¿Qué puedes hacer por ella? Entonces aquí, enseguida en el verso 40, dice que Pedro saca a todos, los saca, se pone de rodillas y luego se pone a orar, hermanos, pidiendo el favor de Dios para hacer aquí otro milagro de resurrección. Y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, se levantó. ¿De quién aprendió Pedro a hacer estos milagros? De su maestro, ¿verdad? De su Señor. Cuando Pedro estuvo con Jesús, no sé si se acuerdan, en la resurrección de la hija de Jairo. Mira, vamos a Marcos 5. Marcos 5, 37 al 41. ¿Ya lo tienen? Dice Marcos 5, 37 al 41. Dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro. Ahí estaba Pedro. Pedro estaba viendo. Estuvo Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, ¿cómo le dijo? Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? ¿Qué dijo? Tabita, levántate. Pedro aprendió de su maestro, hermanos. Tenemos mucho que aprender también nosotros de los discípulos, lo que hacían, porque ellos aprendían también de su maestro. Entonces, ahí estuvo Pedro. Hizo lo mismo con Tabita. Solo que Pedro tuvo que doblar rodilla y orar a Dios para hacer el milagro. Jesús entró directamente aquí. Aquí no dice que Jesús dobló rodilla ni oró. Jesús era un hombre de oración. Siempre se la pasaba en Getsemaní, ahí en el huerto de Getsemaní orando, en el de los olivos. Se la pasaba orando, él se aislaba a orar, a hablar con su Padre. Aquí Jesús, con la hija de Jairo, entró directamente a hacer el milagro. ¿Y saben por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es el Todopoderoso y para Él no hay nada imposible.
Y solo a Él, hermanos, debemos darle la gloria y la honra. Entonces Pedro aquí se dio cuenta que sin Dios el milagro no iba a ser posible. Necesitamos oración, necesitamos humillarnos, necesitamos doblar rodilla. En el verso 41 y 42, aquí ya hubo un milagro de resurrección. Tabita resucitó y está viva. Y hubo un gran gozo para aquellos que amaban a Tabita. Y dice que muchos creyeron en el Señor. Allí en Jope, donde estaba Tabita, también. Acuérdense, ¿dónde estaba Eneas? En Lida. Ahí fue la sanidad del paralítico. Ahí hubo convertidos. Y ahora acá en Jope, por la resurrección de Tabita, dice que muchos creyeron en el Señor por este milagro. Verso 43 dice que Pedro se quedó muchos días en Jope. ¿Y para qué se quedó en Jope? Para seguir predicando la palabra del Señor y seguir haciendo la obra que Jesús le había encomendado. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a terminar. Para que no se me entuman y no se me duerman. ¿Cuál es el principal objetivo de estos versículos que acabamos de leer? ¿Cuál es el principal objetivo? No son los milagros. El principal objetivo era que las almas creyeran y se salvaran. Y así estaba pasando, hermanos. Sí, hay muchos que no creen. Miran el milagro. Eso es una casualidad. Y la verdad, hermanos, duele en el corazón que esa gente sea incrédula. Los que no creen. Tienen enfrente el milagro, lo que Dios está haciendo, algo sobrenatural, porque es algo sobrenatural. No es de que le diste una cucharadita y ya se alivió. Fue por medio de la palabra y la fe que creyeron que Dios tiene poder. El segundo objetivo es recorrer los lugares también para ver la condición de la gente. ¿En qué condición está la gente? Porque podemos ver aquella casita, aquella otra casita, pero ¿qué hay ahí adentro de las casas? ¿Qué hay? ¿En qué condiciones está viviendo la gente? No sabemos. Yo a veces me pongo a pensar, pues Dios está acá y nos está viendo a todos, acá, a la tierra. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué condiciones vivimos? Dios está viendo todo, hermanos. Porque Dios todo lo ve. Así nos escondamos debajo de las piedras, ahí Dios nos ve. ¿Qué le pasó a Jonás? Dentro del pez. No tuvo otra más que clamar a Dios. No nos podemos esconder de Dios, no podemos escapar de Dios. Así es que Dios mira nuestra condición. Dios mira nuestro corazón. ¿Cómo estamos? Si tenemos un corazón negro, Dios nos conoce. Si tenemos un corazón lleno de amor,
Dios nos conoce, hermanos. Si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, es pecado. Lo dice la palabra. Haz el bien. Y a su tiempo vas a cosechar lo que tú siembras. El objetivo 3, vemos el caso del paralítico que es sanado. Y Pedro le da el crédito al Señor. El objetivo 4, son 5 objetivos que escribí. Vemos la resurrección de Tabita. Cuando Pedro la levanta y la presenta viva, ¿no fue Pedro quien la resucitó? ¿Fue el Señor? Porque cuando lo sacó a todos, Pedro se puso de rodillas y oró a aquel que hace el milagro, aquel que es poderoso. Eso fue lo que hizo Pedro. Si no fuera por esa oración, Tabita no hubiera resucitado. El Señor escuchó la oración de Pedro y la gloria y la honra siempre será para nuestro Dios. El último objetivo es que por medio de esta resurrección de Tabita hubieron más convertidos al Señor. Y si bien vemos en estos 2 casos, Pedro le dice al paralítico Eneas, le dice, levántate. Y a Tabita también le dijo, levántate. Hay una enseñanza muy importante aquí, hermanos, que nunca debemos de quedarnos tirados, que nunca debemos estar paralizados. Dios quiere que nos levantemos. Aquí no dice que Eneas hacía buenas obras, como lo hacía Tabita. El Señor quiere que seamos sus discípulos y que hagamos buenas obras. No nos quiere paralizados, quejándonos, diciendo, es que hermanos, no tengo dinero para dar. Es que no tengo trabajo. Es que no tengo nada. Cuando Dios nos ha bendecido, hermanos, no nos podemos quejar porque la queja degrada el poder de Dios. La Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Ahí está el secreto de la bendición, pero a veces nosotros mismos detenemos la bendición y preferimos no dar. Y cuando no damos, más se nos retiene. Entonces, somos bienaventurados, doblemente bendecidos cuando damos. Es como un río que está fluyendo. Porque todo río estancado se arrancia el agua, hermanos. Apesta el agua a rancio. Y nosotros debemos de ser ese río que fluyen las bendiciones. Si le damos a Dios con una cuchara, Dios nos da con una pala, hermanos, abundante, porque dimos poquito, Dios nos da bastante. Nunca duden del poder de Dios, porque al que presta al pobre, dice que le prestamos a Dios. Al que da al pobre, al que da al pobre le prestamos a Dios. ¿Cuántos le han prestado a Dios dinero? Ayudando a los pobres. Dice Colosenses 3,
23 y 24, y con esto cierro. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esa es palabra de Dios, hermanos. Servimos al Señor. Todo lo que hagamos, no lo hagamos enojado, lo hagamos con gozo, porque es para el Señor, no como para los hombres. Es para el Señor y de Él obtenemos la recompensa. ¿Cómo te gustaría que cuando mueras el Señor te diga, buen siervo y fiel? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Te gustaría eso? Pues pongamos en acción nuestros dones, nuestros talentos al servicio de Dios, porque hay recompensa. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra, Señor. Amado Padre Celestial, que haya caído esta semilla de tu palabra en tierra fértil, Señor, y que haya fruto y fruto en abundancia, que haya buenas obras en nosotros, Señor. Que sembremos para el Espíritu y no para la carne. Amado Padre Celestial, gracias, mi Señor, por tu palabra que tiene poder y que sé que no llegará vacía. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que así como entramos, que no salgamos igual, Señor. Que nos llevemos esa semilla y que germine y que dé fruto, y fruto en abundancia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.